Este acuerdo para la cirugía cardíaca entre ambos gobiernos nos ha permitido realizar, para La Rioja es una cifra elevada, 121 cirugías cardíacas. Y la colaboración a nivel sanitario funciona muy bien. Además, bueno, pues para eso necesitábamos una población suficientemente grande para poder ofrecer un servicio de calidad. Es uno de los mejores ejemplos del beneficio que produce la colaboración entre La Rioja y Navarra. Así lo han puesto de relieve en esta cumbre bilateral las presidentas de ambas comunidades. Andreu y Chivite ha reivindicado el valor del diálogo y del trabajo coordinado, una labor que va a continuar tras actualizar este protocolo que permitirá sinergias en materia agroalimentaria con el Centro Nacional del Envase. ¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. En este martes 31 de mayo les contamos también que el sindicato UGT denuncia la falta de personal en el Hospital San Pedro, que ya está repercutiendo en la calidad asistencial. UGT ha recorrido una gran parte de centros y servicios. Hemos preguntado a los y las profesionales y su voz es unánime. Nos hace falta más gente. El sindicato ha presentado hoy un informe detallando la escasez de profesionales de la salud en el hospital. Piden soluciones porque, según sus cálculos, hacen falta 200 trabajadores más para cubrir todas las categorías deficitarias. Para compensar el incremento de los carburantes, el Gobierno de La Rioja destinará 1,6 millones de euros en ayudas a los transportistas. Esta nueva línea de subvenciones que se ha creado tras la reunión que tuvimos extraordinaria del Consejo Riojano del Diálogo Social y en consenso con Atradis, la Asociación de Transportistas Discrecionales de La Rioja, va a contar con un presupuesto de 1,6 millones de euros. Las subvenciones dependerán del número y del tipo del vehículo, desde los 150 euros por taxi a los 625 por camión. Por otra parte, las gasolineras riojanas podrán solicitar un préstamo sin intereses para solventar sus problemas de liquidez tras el adelanto de los 20 céntimos. Y muy atentos a estas imágenes, circulaba por la 232 invadiendo el carril contrario y lo hacía con una tasa de alcohol 4 veces superior a la permitida. Se trata de un vecino de Calahorra que fue interceptado a la altura de Calahorra cuando conducía en zigzag, poniendo en grave peligro su integridad y la del resto de conductores. Y en deportes, la Unión Deportiva Logroñés ya conoce el estadio donde jugará su primer partido del play-off. Será en Amalata, estadio del Racing de Ferrol. La plantilla ha descansado hoy mientras el cuerpo técnico trabaja analizando al próximo rival blanquirrojo, el Villarreal B. El filial amarillo finalizó la liga en segunda posición, siendo el equipo más goleador de toda la categoría. Un equipo muy goleador, ¿no? muy ofensivo. Pero bueno, es cierto también lo que hablamos, ¿no? Al final no deja de ser un filial, que sí, mucho descaro y mucha calidad seguro. Pero bueno, los momentos, o sea, los partidos se viven en diferentes momentos y ahí nuestra experiencia tiene que hacerse notar seguro. Cumbre bilateral entre La Rioja y Navarra. Hoy las presidentas de ambas comunidades han reivindicado el valor del diálogo y del trabajo coordinado para beneficiar a la ciudadanía. Para ello han actualizado el protocolo de colaboración que ambos gobiernos mantienen en áreas como la asistencia sanitaria. Un ejemplo de esa cooperación es la cirugía cardíaca, que ha permitido recuperar este servicio sanitario que había sido externalizado. En menos de un año, el acuerdo ha permitido practicar 121 intervenciones y conseguir una de las listas de espera más reducidas de España. Querida mía, somos comunidades hermanas. Por eso, presidenta María Chivite, es un placer tenerte aquí. Tanto Navarra como La Rioja tenemos mucho en común. Palabras de rigor, pero también de cercanía, de entendimiento, en esta cumbre bilateral. Las presidentas de La Rioja y Navarra han reivindicado la importancia del diálogo y del trabajo coordinado para beneficiar a sus ciudadanos. Frente a modelos de confrontación, lo interesante que es para todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas riojanas, por supuesto navarras, pero lo importante que es el diálogo institucional. Por primera vez en más de 30 años, las dos comunidades están gobernadas de manera simultánea por gobiernos progresistas y esta circunstancia creo que se tiene que reflejar también en nuestros acuerdos, de hecho se nota. Buen ejemplo de ello es el acuerdo en materia de cirugía cardíaca, que ha permitido practicar 121 intervenciones desde el 16 de junio de 2021.
Y tenemos, como consecuencia de esta colaboración, una de las listas de espera más breves de España, apenas 19 días entre las indicaciones quirúrgicas y la realización efectiva de la cirugía, de la intervención. Por lo tanto, hemos conseguido algo práctico, algo muy positivo. Una labor que va a continuar tras actualizar este protocolo, que permitirá además sinergias en otras materias, como la agroalimentaria con el Centro Nacional del Envase. Respecto a la polémica sobre la postura de Viñedos de Álava y la Unidad de Rioja, esta es su postura. Esperemos la decisión de los tribunales, de la Comisión Europea, y no perdamos nunca de vista la voluntad también de los productores. Y ahí es donde Navarra... Y lo que hay que hacer por encima de todo es despolitizar este tema. Tras esta cumbre, los responsables de ambas comunidades han mantenido 2 mesas de trabajo. En ellas, Navarra se ha mostrado especialmente interesada en el funcionamiento de la nueva empresa pública de transporte sanitario. Hey Google. El Gobierno de La Rioja destinará 1.600.000 euros en ayudas para los transportistas. Las subvenciones, que buscan compensar el incremento del precio de los carburantes, dependerán del tipo y del número de vehículos. Se calcula que la convocatoria, que se abrirá a mediados de junio, tendrá en torno a 1 millar de empresas y autónomos beneficiarios. En marzo se manifestaron por el precio de los carburantes, denunciando que arrancar el camión era una ruina. Y ahora, para compensar ese incremento, recibirán 1,6 millones de euros en ayudas del Gobierno de La Rioja. La subvención dependerá del número y del tipo de vehículo y también se extenderá a autobuses y taxis. Para el transporte pesado, superior a 3.500 kilos, 625 euros por vehículo. Para el transporte ligero, igual o inferior a 3.500 kilos, 250 euros por vehículo. Para los autobuses, 475 euros por autobús. Y para los taxis y los vehículos de alquiler con conductor, 150 euros por vehículo. Esta cuantía permitirá cubrir los gastos de más de 3.400 vehículos, siendo 955 las posibles empresas beneficiarias. La apertura de la convocatoria se realizará para mediados de junio con un periodo de solicitud corto y una tramitación muy sencilla. Esta ayuda, al igual que ha ocurrido con la línea puesta a disposición para el ocio nocturno, se resolverá y pagará en un mismo momento. Por otra parte, para garantizar la liquidez a las gasolineras, que adelantara los 20 céntimos de descuento en los combustibles, se les ofrecerá un préstamo a tipo de interés cero. Durante el mes de mayo, la primera semana, han solicitado lo real que han tenido de facturación, les han pagado la subvención correspondiente al mes de abril. Siguen teniendo el anticipo que les dio el Gobierno de España, pero tienen un desfase de 10 días que no tienen liquidez. Entonces, lo que hace el Gobierno de La Rioja es, para facilitar la liquidez durante esos 10 días, pues, para que puedan solicitar un préstamo y tener un crédito a su disposición a tipo de interés cero para resolver este problema. En La Rioja hay 87 estaciones de servicio pertenecientes a 63 empresas. Es un lamento unánime entre los profesionales de la salud de nuestra comunidad. Hace falta más gente. Hoy el sindicato UGT lo ha denunciado en la presentación de un informe en el que se detalla ese déficit de personal en el San Pedro. Un dato: por las noches la mayoría de controles del hospital cuentan con una sola enfermera y un técnico de enfermería para atender a una veintena de pacientes. Desde UGT son conscientes del problema actual para encontrar profesionales de la salud, pero no por ello dejan de denunciar la situación que se vive en nuestra comunidad. Sabemos de la falta de personal en atención primaria. Sabemos de la falta de personal en el SUAP. Sabemos de la falta de personal en asistencia hospitalaria. UGT ha recorrido una gran parte de centros y servicios. Hemos preguntado a los y las profesionales y su voz es unánime. Nos hace falta más gente. Un déficit que estiman en 200 personas para cubrir todos los puestos en las áreas en las que hacen falta, porque sin esos profesionales ya se están dando situaciones como estas. Que la mayor parte de los controles del Hospital San Pedro, por la noche se queda un enfermero o una enfermera para atender 17 y hasta 23 camas según los casos.
acompaña a esta enfermera o enfermero una técnico de enfermería, es decir, 2 personas por control. Algo que afecta a la planta del San Pedro, pero también a urgencias. Por eso reclaman medidas y soluciones ya. Tales como potenciar y optimizar la atención primaria o mejorar la capacidad resolutiva de las urgencias del CARPA como vías de descongestión de los servicios de urgencias. Pedimos a la Administración un mayor esfuerzo para corregir esta situación que pasa irremediablemente por un incremento en la contratación de personal. Un llamamiento urgente porque, aseguran, esta falta de profesionales ya afecta a la calidad asistencial que se presta a los pacientes. Se lo hemos contado, fíjense, circulaba por la 232 invadiendo el carril contrario y poniendo en peligro a los conductores que circulaban por la vía. El conductor es un hombre de 58 años, vecino de Calahorra, y que arrojó una tasa de alcohol 4 veces superior a la permitida. Fue en torno a las 6 de la mañana cuando otro conductor alertó de la presencia de este vehículo circulando en zigzag por la 232. Los agentes localizaron el coche a la altura de Alfaro, donde comprobaron que invadía el sentido contrario, poniendo en grave peligro su integridad y la del resto de conductores. Más asuntos. El exalcalde de Viguera por el PR, Francisco Jalón, se sienta en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de La Rioja y se enfrenta a una pena de 5 años y 9 meses de cárcel, 41 años de inhabilitación para ejercer cargo público y el pago de más de 30.000 euros por 4 presuntos delitos de prevaricación administrativa, 2 de malversación y 1 de negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Desde el banquillo, Jalón ha defendido su gestión y ha asegurado que el gran problema fue querer poner en orden las cuentas de Viguera. Qué bello es vivir, a mí me gusta cada cosa que la vida nos ofrece. Cuando pienso que disfruto, más disfruto es lo que tiene. Y no me gusta recrearme disfrutando de cualquier soplo de aire. El verano nos da la vida. Qué bello es vivir. Ven a Decathlon y disfrútalo aún más haciendo deporte. Cuando me asomo a la ventana y veo el mundo por la mañana. Un equipo muy goleador, ¿no? muy ofensivo. Pero bueno, es cierto también lo que hablamos, ¿no? Al final no deja de ser un filial, que sí, mucho descaro y mucha calidad seguro. Pero bueno, los momentos, o sea, los partidos se viven en diferentes momentos y ahí nuestra experiencia tiene que hacerse notar, seguro. En ese sentido, tenemos que conceder poco, para eso analizar bien al rival. Pero como os decía, seguro que tendremos nuestras opciones y ojalá que esa experiencia que se nos presupone la podamos demostrar. Juventud, calidad, descaro y sobre todo mucho gol. Son algunas de las virtudes del próximo rival de la Unión Deportiva Logroñés. El Villarreal B terminó la liga regular con 65 tantos a favor, siendo el equipo más goleador de los 40 que componen los 2 grupos de la Primera Federación. El Villarreal B, al igual que en la temporada 2015-2016, será el primer obstáculo en el camino de la Unión Deportiva Logroñés hacia el fútbol profesional. El filial groguet ha finalizado la liga regular en segunda posición después de luchar por el ascenso directo hasta la penúltima jornada y, a diferencia del equipo blanquirrojo, lleva ya varias semanas con el billete para el playoff asegurado. El pasado, como decía antes, no existe, ¿no? Es decir, da igual que te hayas clasificado 7 jornadas antes o en el último minuto. El pasado queda atrás y el domingo la Unión Deportiva Logroñés luchará de tú a tú contra uno de los mejores equipos de la categoría. El cuerpo técnico de Albert Aguilar no descansa y continúa analizando al filial amarillo. Intentando analizar al máximo todo lo que podamos del Villarreal B, nos está llegando mucha información, toda en la misma línea de que es un muy buen equipo y un equipo hecho. Un gran equipo que cuenta además con grandes jugadores como Juan Carlos Arana, que ha anotado 16 goles esta temporada. La Unión Deportiva Logroñés además no ha obtenido buenos resultados ante los equipos de la zona alta de la tabla, al menos en liga regular. De los 8 partidos que ha jugado ante los 4 primeros clasificados, ha perdido 6. Creo que el equipo ha competido bien también contra esos equipos en teoría tops. O sea, eso quiere decir que si damos nuestra mejor versión estamos preparados. Ahora eso sí, tenemos que estar muy atentos y un poco la clave puede estar ahí.
en ese aspecto físico, en esa velocidad, en ese estar en el partido, en ese punto, ¿no?, de competitividad. Eso es clave el tener ese mismo ritmo, intentar igualarlo. Igualar su ritmo y aprovechar la experiencia de sus jugadores para intentar quedar a solo 90 minutos del ascenso a Segunda División. Ese partido entre Villarreal B y Unión Deportiva Logroñés se disputará finalmente en Ferrol. Ayer la Federación Española de Fútbol dio a conocer los estadios que albergarán los partidos de la fase de ascenso y el elegido para esta semifinal es Amalata, donde los blanquirrojos, por cierto, ya lograron ganar esta temporada. Para llegar hasta allí, la Unión Deportiva Logroñés ha puesto a disposición de sus aficionados un autobús a un precio de 40 euros que saldrá de Logroño a las 3 de la madrugada del domingo y llegará a su destino hacia las 12 del mediodía. Por el momento, algo más de 100 aficionados acompañarán al equipo. Y mientras la Unión Deportiva Logroñés busca poner el broche de oro a su temporada, la Sociedad Deportiva Logroñés ya piensa en la siguiente. Ayer el club blanquirrojo oficializó la renovación de su entrenador Raúl Llona, que seguirá al frente del equipo al menos una temporada más. Raúl Llona continuará en el banquillo de la Sociedad Deportiva Logroñés la próxima temporada. A pesar de tener ofertas de otros clubes, el técnico logroñés arrancará la que será ya su cuarta campaña dirigiendo al equipo y se convertirá en el técnico que más tiempo ha estado al frente de la entidad blanquirroja. Lo que quería es un poco tener cierta seguridad o cierta certeza de que el club quiere seguir creciendo, seguir estructurando de una manera profesional el mismo y qué pasos podíamos dar de la mano para ir en ese camino, ¿no? En ese camino hacia la profesionalización del club estarán Chocarro y Llona, que ya trabajan para crear de nuevo una plantilla que consiga una nueva permanencia en Primera Federación. No dudo que va a haber jugadores que van a tener planteamientos, que van a tener ofertas para poder cambiar de club, pero también creo que tienen que valorar o que debemos de valorar lo que podemos ofrecerles nosotros, ¿no? Por el momento ya hay una renovación confirmada, la de Caneda por objetivos y una baja que se ha hecho oficial. Pelayo Suárez, que estaba cedido por el Sporting de Gijón, se despidió ayer en sus redes sociales de la afición blanquirroja. No será este el último adiós esta semana en la Sociedad Deportiva Logroñés. Más fútbol. El Comillas ha presentado esta mañana una nueva edición de su torneo. Tras 2 años sin poder celebrarse por la pandemia, este fin de semana la ciudad de fútbol del Prado Viejo acogerá esta competición que disputa ya su 13ª edición. Más de 2.500 jugadores de 7 categorías diferentes se darán cita en Logroño para disputar un torneo en el que competirán, además de los clubes de La Rioja, equipos llegados desde Navarra, País Vasco y Castellón. Más de 400 partidos entre el sábado 4 y el domingo 5 de junio para celebrar el 15º aniversario del Club Deportivo Comillas. Contamos para esta edición con un total de 203 equipos y con una participación aproximada de unos 2.700 jugadores, divididos en las categorías de cadete, infantil, alevín, benjamín, prebenjamín, escuela e iniciación. Las edades comprendidas son entre los 5 y los 14 años. Más deporte. Este fin de semana se celebró la segunda jornada del torneo de pádel interempresas TVR Viamed Los Manzanos. Más de 150 deportistas se dieron cita de nuevo en las instalaciones de Alos Padel para disputar este segundo fin de semana de campeonato en el que Prega Aluminio en categoría masculina y CAI Consulting en femenina fueron los mejores. Una vez concluidas las 2 jornadas clasificatorias, ahora se divide a los equipos en diferentes categorías y este mismo viernes comenzará ya la lucha por los títulos. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. De Tienes Casa en Logroño a Siempre Abiertos. La nueva campaña de promoción turística de la ciudad centrada en la cultura, el mundo del vino y la gastronomía actualiza mensajes de cara a seguir atrayendo visitantes. Y es que la llegada de turistas y las pernoctaciones en la capital de La Rioja van en ascenso desde el pasado verano. Y solo en abril las cifras fueron superiores a los meses previos a la pandemia y todo apunta a que continuarán en la misma tendencia.
nuestro objetivo es incrementar las pernoctaciones, que se está consiguiendo, y las perspectivas son muy buenas para este verano. Seguir con la línea mantenida desde los meses en primavera, para nosotros sería todo un éxito. De Logroño a Agoncillo, que apuesta por la cultura y lo hace con 2 libros sobre la historia de la localidad. Uno de ellos, destinado al público infantil, nos adentra en los misterios del castillo de Aguas Mansas, y otro es un profundo análisis sobre el catastro de Ensenada y los datos del municipio en el siglo XVIII. Ana y su amigo Roquillo viven en Agoncillo. Su primera tarde de vacaciones se enteran de que la guía del castillo está lesionada y nadie podrá visitar el castillo, a menos que algo suceda. Así comienza Roquillo en el castillo de Agoncillo, el nuevo libro de Antonio de Benito que sumergirá a los más pequeños en los misterios y aventuras del castillo de Aguas Mansas. Es uno de los 2 libros que se ha presentado en la localidad junto a otro centrado en el catastro de Ensenada. Un ministro de Fernando VI le dice, hay que saber lo que la gente gana, cómo se llaman los pueblos, qué servicios tienen, qué cultivan, cuál es su ganadería, cómo celebran las fiestas. Todo eso es el catastro de Ensenada. Un estudio elaborado por Enrique Martínez de la Puente que destaca la importancia de los datos referidos al municipio. Sí que nos dejó una cantidad de información extraordinaria, que seguramente habrá en pocos sitios de Europa una información tan detallada como la que se hizo aquí en esos años. Doble presentación, día grande en Agoncillo en torno a los libros y la cultura. No cabe el progreso en Agoncillo sin un desarrollo cultural significativo. No hay una inversión mejor y más rentable a la larga que la que se hace en el ámbito cultural y educativo, ya que ello fomenta el desarrollo de las personas para ser capaces de decidir en libertad sobre lo que les afecta. Muy buena frase para terminar este informativo del último día de mayo, 31, martes de 2022. Gracias por su confianza y sigan en la compañía de TVR.